Siendo un buen día para un encuentro espiritual, de la nada apareció un ángel, cuyo nombre es Sáptanes, siendo un mensajero de Dios que había venido a felicitar a nuestra protagonista, pues fue seleccionada para tener la oportunidad de reencarnar, lo que significa que la prota había fallecido, pero ella aún no estaba al tanto de aquella trágica realidad, aunque de igual manera no se estaba perdiendo de mucho, ya que su vida era soledad y tristeza, además de sufrir de explotación laboral, pues tenía un jefe que no hacía nada más que reclamarle y cuestionarle su capacidad para el cargo en el que ella estaba. Pero el día del accidente era un día más en una vida agotadora, pero con una notificación en el teléfono de la historia que estaba leyendo, así que la prota, mientras hacía una compra rápida, pues debía volver a su trabajo, estaba sumergida en su historia de fantasía romántica, donde la protagonista de aquella historia estaba considerando la opción de escapar, pues no podía vivir con su padre y hermano, por más privilegiada que sea su vida. Así que la prota, quien estaba hipnotizada con la historia y no dejaba de leerla, como todo lector en algún momento, se vio sumergido tanto en la historia que estaba molesta por las elecciones de aquella protagonista, pues como bien decía, tenía un padre y un hermano apuesto y con una vida extremadamente lujosa. ¿Quién querría escapar de una vida así? Así que, indignada por el desenlace, expresa toda su molestia en un comentario pidiendo tener esa misma vida, pero a pesar de eso, era justo esos pequeños momentos que hacían la diferencia con el resto de su vida, pues leer novelas románticas la hacía muy feliz, pero tristemente parece que la felicidad no era para ella, pues de repente al cruzar la calle no se percata de que un conductor venía a toda velocidad y ya la tragedia que sucedió después era algo obvia. Y volviendo nuevamente al inicio, el ángel otra vez le ofrece la oportunidad de reencarnar con la posibilidad de que en esa nueva vida será feliz, pues el mundo que Dios creó para ella era el indicado, ya que estaba basado en las novelas de fantasía romántica. Por lo tanto, ella sabría manejar esa nueva vida, pues el hecho de que la prota era muy fanática de las historias románticas le serviría de mucha ayuda, por lo que Sáptanes nuevamente le pregunta a la prota si quería reencarnar tras saber el mundo ideal que la esperaba, pero esta, con una agradable sonrisa, dice que no, pues consideraba que era un mundo creado por un dios loco, así que no quería ir ahí, a lo que el ángel, asombrado por la respuesta, exclama que ella había hecho un comentario donde decía que quería ser la protagonista femenina de aquella historia, y pues ahora tiene la oportunidad para hacerlo, pero la prota aún no se mostraba entusiasmada de aquella idea, por lo que le pregunta al ángel sobre la razón para ella tener la oportunidad de reencarnar, y si esperaban una respuesta lógica. La verdad era que Sáptanes la había escogido porque la prota había comentado todas las novelas que él leía y ella siempre tenía los mejores comentarios, pues les daba a los personajes principales una variedad de elecciones. Por lo tanto, él consideraba que ella podría adaptarse rápido al nuevo mundo, a lo que el ángel, viendo lo dudosa que seguía la prota, le preguntaba la razón para no querer reencarnar en un mundo de fantasía, y la prota le responde que era más que solo eso, pues en realidad quería reencarnar en una vida de cuchara de oro, con un padre y un hermano guapo, haciendo referencia a la novela que ella estaba leyendo antes de ser arrollada por un camión. Pero el ángel, quien estaba un poco indignado por las exigencias de la prota, no tenía de otra que aceptar tal petición. Pero las peticiones no acababan ahí, pues quería alguna habilidad especial, pues la mayoría de las protagonistas femeninas de las novelas de fantasía romántica las tenían. Al menos podía ser inteligencia, por lo que Sáptanes, ya queriendo acabar con todo el lío, le asegura que le dará una reencarnación especial y una buena habilidad. Así que tener una vida con un padre y un hermano guapo y con una habilidad especial era lo que ella tanto anhelaba y lo que pronto obtendría, considerándolo así como una recompensa por todas las dificultades que tuvo que pasar cuando estaba con vida. Así que eso era la suficiente motivación que necesitaba para aceptar la propuesta de aquel ángel, y Sáptanes, quien se mostraba satisfecho de obtener lo que desde un principio quería, exclama en voz alta: "Se concluye el contrato humano", haciendo que en el cielo se abra una grieta negra y aparezca el mismísimo diablo.
y en todo ese momento la prota no podía creer lo que estaba sucediendo, mientras que de repente, poco a poco, es tragada por el agujero en el cielo, a lo que ella le pregunta al ángel, que se mostraba bastante tranquilo ante tal escena. La habilidad que ella tendría, pues sería algo bueno tener esa clase de información si pronto estaría en una nueva vida, pero este ángel, quien no proporcionó ninguna clase de información valiosa, solo dice que esa habilidad era la que más le convenía a ella, pues ella, para él era, y hasta allí llega, pues la prota es tragada por completo antes de que este termine la frase. Una vez en el nuevo mundo y en la nueva vida, aparece un gran y majestuoso castillo y una pequeña niña que restregaba el piso con solo un cepillo y un balde. Esa pequeña era nuestra prota, quien luego de tantas promesas vacías terminó siendo injustamente estafada, y siendo todo lo contrario a lo que le había prometido el ángel, no estaba ni el papá guapo ni el hermano guapo, y mucho menos había reencarnado en una cuchara de oro, ni se le acercaba. Ahora solo era una pequeña niña que era maltratada por la familia de aquella mansión, siendo su tío, el marqués, la persona que más la molestaba, pues este consideraba que ella no era la verdadera hija del duque, por lo que ella no era su sobrina. Por lo tanto, su nueva vida no era nada a lo que ella esperaba, pues cuando la prota volvió a nacer y se encontraba en una espléndida y hermosa habitación, solo pensaba que tal vez había nacido en una buena familia, que tendría una vida en la que la supervivencia no sería un problema, que podía tener un sueño, ser amada y tener un final feliz, como la mayoría de los personajes principales de una novela. Pero tristemente por ahora todo eso estaba lejos de la realidad. En eso apareció una pequeña niña de cabellos dorados, siendo ella la prima de la prota, cuyo nombre es Clatier, y tras ver a la pequeña prota, le recuerda a su padre el marqués que no puede intimidar a una niña de esa manera, haciendo que el marqués, al escuchar las palabras de su hija, exclame lo amable que ella es al preocuparse por una niña así. Y como capricho, la pequeña rubia le recuerda a su padre que dentro de poco será su cumpleaños, así que no esperaba que la fiesta fuera en un salón tan grande, algo que al marqués no le parecía, pues como él mismo lo dijo, es el cumpleaños de mi hija, por lo tanto, la fiesta será a lo grande. En eso, la pequeña rubia se dirige hacia su prima, quien estaba restregando el piso, porque no tenía otra opción, y esta le dice a la pequeña prota que debe hacer su mejor esfuerzo, e inmediatamente, como toda una niña caprichosa, le exclama a su padre que sus zapatos se habían empapado de agua con jabón sucio, y este le dice que le comprará unos nuevos, mientras que ambos se marchan para dejar a solas a la pequeña prota en su vida de miseria. Más tarde, la prota se encontraba en su cama, triste por todas las cosas que le tocaba soportar, como el castigo que le dieron por no limpiar bien el pasillo, y el hecho de restringirle la cena por una semana, así que debía sobrevivir con solo una ración de comida al día. Y como por arte de magia, apareció la prima de la prota, Clatier, y que su tierna cara no los engañe, pues esa niña era igual de cruel que su padre, ya que ésta le exclama a su prima que no debía molestarse, pues sería injusto para otras personas que alimenten a tal niña gratis, así que si quería comer debía trabajar, por lo tanto debía esforzarse mucho y hacer bien sus labores, mientras que misteriosamente sí desaparecía del ambiente. Pero ¿cuánta razón podían tener esas palabras? Ya que efectivamente el marqués en más de una ocasión le decía a la prota que debería estar agradecida, ya que según él, el padre de la prota la había abandonado y este ni siquiera se atrevía a pagar la pensión alimenticia, así que el marqués la obligaba a hacer trabajos forzosos para así ella pagar su propia comida, pues para él alimentarla y criarla era muy costoso, además que dudaba de la legitimidad de su sobrina, pues ella no tenía poderes mágicos, y al fin de cuentas todas esas fuertes palabras y esa dura vida eran muy difícil para que un pequeño niño lo pueda afrontar, por lo que la prota, sumergida en su propio llanto, solo recordaba como todo lo que ella le había pedido a aquel ángel, nada se había cumplido, pues se suponía que en su reencarnación tendría dinero, poderes mágicos, un padre y un hermano, y sobre todo, una familia para refugiarse. Pero ahora no tenía ni el inicio de todo ello. Pero considerando la posibilidad de que morir hubiese sido más fácil, tacha esa frase de su cabeza y se motiva a que no debe ser débil, incluso si era injusto, debía sobrevivir a ese mundo de 0 estrellas. Al pasar varios días, finalmente era la fiesta del cumpleaños de Clatier, y esta era la admiración de todos los invitados, pues estaban cegados por la hermosura de esta, además de que ella lucía un lujoso y elegante vestido, y
Y es que no se podía esperar menos del marqués y su amor por su hija, pues siempre portaba un vestido caro cuando se acercaba el cumpleaños de ella, además de que era extremadamente costoso, pues decían que ese vestido costaba el precio de toda una mansión y era un regalo que se lo daba cada año, así que se notaba lo amada que ella era, a diferencia de nuestra prota, que solo observaba desde un rincón oscuro. De repente a Clotilde se le había ensuciado el zapato con un poco de pastel, a lo que entre gritos y furia ordena a la prota de que le limpie su zapato, y esta al acercarse se da cuenta que ni los mayordomos ni las sirvientas se acercaban para ayudarla, así que de inmediato la prota concluyó que el marqués les prohibió ayudarla. Pero ante aquella escena de desesperación por parte de Clotilde por tener su pequeño zapato sucio, el marqués le grita furioso a la prota de que debía limpiarlo rápido o pasar hambre durante una semana no le parecía suficiente, haciendo que Clotilde en silencio se disgustara ante aquella escena, mientras que le ordenaba a su prima que debía limpiarlo correctamente hasta que quedara reluciente. Mientras tanto, los invitados ignoraban aquella humillación y seguían con su fascinación hacia la hija del marqués, pero de repente un misterioso hombre de cabello negro se abre paso entre las personas y solo exclama con una cara seria y sin demostrar alguna emoción que no recordaba que su hija fuera rubia. Aquel inusual invitado hizo que el marqués se asombrara y se asustara ante la llegada del duque de Paeraton, a lo que la prota, al verlo, se da cuenta que esa persona tenía un cabello de oscuridad más profundo que el abismo, ojos más rojos que la sangre de una paloma pura, y era su padre. Mientras tanto, el marqués no dejaba de estar sorprendido por la llegada del duque, pues solo le preguntaba la razón para que haya regresado tan repentinamente de la guerra, demostrando así que su visita era inesperada e importuna, pues el marqués esperaba que el duque se pusiera en contacto con él cuando éste regresara. Supongamos que así le daba tiempo para ocultar todas sus fechorías, pero era obvio que la razón de la visita del duque de Paeraton era la pequeña prota, y el duque al verla se dirige hacia el marqués y le pregunta por aquella rata que se retuerce, haciendo referencia a nuestra protagonista, además que pregunta si acaso esa niña con ese aspecto era la princesa de Paeraton, a lo que el marqués, sin querer tapar al sol con un dedo, reconoce que sí lo era, aunque todas esas duras palabras no es una buena manera de referirse hacia una persona, y menos si esa persona es su propia hija. La prota, con toda la valentía y coraje que le quedaba, le pide al duque que se lo lleve con él, pues se le daba bien la cocina y limpiar, así que ella podía pagar su propia comida, además que podía limpiarle los zapatos todos los días y también limpiar todo lo que esté sucio, y la razón principal era que quería irse a casa, pues cualquier lugar era mucho mejor que la mansión del marqués, más aparte que era lo mínimo que debía obtener, pues el duque era su padre, por lo tanto merecía recibir el mismo amor que le daba el marqués a su hija y que ella tanto anhelaba desde hace mucho. Así que con lágrimas en los ojos, la prota le roga a su padre que se la lleve consigo, pero parece ser que ese llanto o súplica no cambió mucho, pues el duque la agarra como si tuviese una rata frente a él, como bien dijo, y con una cara que daba miedo le exclama al marqués que regresará, mientras que se lleva a la prota consigo, como si fuese un saco de papas. Pero al menos para ella era un logro escapar de ese terrible lugar. Y justo cuando faltaban unos pocos pasos para salir de la mansión, de repente el duque se detiene, haciendo que la prota internamente ruegue para que no la suelte. Pero repentinamente el extravagante y costoso vestido que lucía Clotilde quedó hecho en miles de pedazos, como por arte de magia. Y si querían saber el causante de esto, era el mismo duque, Paeraton. Y justo cuando se esperaba ver la ira del marqués por haber lastimado a su pequeña y malcriada hija, este no hizo nada, como si fuera culpable de algo. Pasaron varios días desde la llegada de la pequeña prota al palacio, y por fin estaba durmiendo cómodamente en una cama digna de una princesa y con servidumbres que la atendían en todo momento. Así que, gracias a todos esos cuidados, estaba mucho mejor de salud, ya que no le dolía la pierna por aquellas golpizas que les daban, pero aún no había visto a su padre desde su llegada, pues el duque nunca se aparecía, y de igual manera a la prota no era algo que le importara tanto, pues realmente no quería ni verlo. Pero el recuerdo de aquel día cuando le rogó por regresar con él le perturbaba la mente, haciéndola sentir avergonzada, pero gracias a eso no había nadie que le pegara y tampoco pasaba hambre, algo maravilloso comparado a su antigua vida.
Así que, si quería continuar con esa vida, primero debía averiguar qué tipo de persona era el duque. ¿Será que se regía por la justicia, o como un buen soldado era protector, o prefería la paz ante la guerra? De todas formas, el duque estaba lejos de ser alguno de ellos, pues tenía más pinta de un villano, con ese aire sombrío que exhalaba de él, y de ser eso cierto, entonces había dos villanos en esta historia, uno a batir como el marqués, y un tirano como el duque. Pero de igual manera, la prota debía cumplir con sus palabras, pues mientras que la servidumbre del palacio estaba sorprendida, la pequeña estaba limpiando los vidrios, ya que ella consideraba que debía pagar por la comida que le daban, tal como se lo dijo el duque aquel día, pues podía trabajar por la comida y el techo que le daban. Ante aquella escena, las sirvientas le exclamaban que no era necesario, pues al fin de cuentas, ella era la hija menor del gran duque, así que no estaba allí por trabajo. Pero la prota no estaba convencida de aquella exclamación, pues ha tenido una vida de miseria y malos tratos, donde debía trabajar para pagar su comida, así que ya estaba acostumbrada a esa clase de vida. Además, como ella mismo exclamó, si hubiera podido vivir así, porque soy la más joven de esta casa, me habría quedado aquí desde hace mucho tiempo, pues al fin y al cabo, como bien pensaba la prota, la habían abandonado, no tenía ni una madre ni un padre, y ante tantas humillaciones y decepciones, un niño abandonado no volverá a ser jamás un niño. De repente, aparece el duque de Paraton, y tras ver a la prota limpiando la ventana, molesto le pregunta que qué está haciendo aquí, haciendo que la prota se asuste, pues no lo veía desde hace varios días, ya que él nunca estaba en casa cuando ella preguntaba, así que la prota no podía ocultar lo obvio, por lo que exclama que estaba limpiando bien, pero parece que esa respuesta no fue del agrado del duque. Pero la pequeña estaba cumpliendo con lo que prometió, pagar su comida, pero eso solo logró que el duque la agarre y se la llevase consigo, haciendo que la pequeña piense que la iba a echar, pero en realidad la sienta frente a una amplia mesa repleta de comida y le dice que debe comer, y frente a un banquete que era mucho más de lo que estaba acostumbrada. La pequeña prota comió hasta más no poder, pero en eso, el duque, al ver que ya no comió lo que él esperaba, se molesta, pero no estaba al tanto de que la pequeña había comido lo suficiente, y si continuaba, de seguro ella vomitaría, por lo que una sirvienta, al darse cuenta de ello, le exclama al duque que la niña es joven y tiene un estómago pequeño, por lo tanto si comía más, le podía doler su pancita. Ante lo obvio, el duque se da cuenta que su sirvienta tenía razón, por lo que le ordena que ella atienda exclusivamente a la prota, algo que la pequeña no se imaginaba, pues nunca había esperado tener una criada propia, así que, con toda la ilusión, exclama si podía quedarse allí, a lo que el duque le responde que no debería decir tonterías, pues echar la hija que trajo después de tantos años no sería buena idea, ya que había algo como el honor en la nobleza, y ya quedando padre e hija en un silencio algo incómodo, ambos no podían ni comenzar una oración para aliviar la tensión en el aire, pero afortunadamente aparece el teniente, avisándole al duque que tenían asuntos importantes que resolver con el palacio imperial tras su llegada repentina, haciendo que este se levante y se marche para resolver los problemas, no sin antes advertirle a la prota que no debía hacer tonterías y debía quedarse quieta. Y de igual manera, no es que la pequeña tenga mucho por hacer, pues como la hija del duque, solo debía disfrutar su nueva vida lejos del maltrato y de las humillaciones. Más tarde, la prota en su habitación, recostada, solo pensaba en su nueva realidad, pues si seguía viviendo allí, no tenía por qué preocuparse en ganarse la vida, ya que tenía comida, agua caliente y muchas otras cosas más, siendo todo eso muy diferentes a lo que tenía con el marqués. Pero de repente, una de las sirvientas de la prota le aclara que el duque no tenía intenciones de echarla, así que no debía trabajar para nada, pues ella era la única hija del duque, así que solo debía relajarse y disfrutar del momento. Además que ahora tenía varias personas preocupadas por ella, algo un poco incómodo por lo poco acostumbrada que la prota estaba, pero aún así era agradable para ella. Pero ser la única hija y tener una familia a la cual recurrir era lo que ella tanto esperaba, pues con el marqués solo veía eso desde las sombras. Pero para la prota todo era muy bueno para ser verdad, pues ella creía que no era la hija biológica del duque, pues como bien le decía el marqués, su frívola madre tuvo un hijo por fuera, y sumado al hecho de que la prota nunca había visto a su madre y solo escuchaba de ella, podía ser verdad.
pues el poco parecido que tenían con el duque era solo de cabello, ojos como la sangre y el perfil de una cara afilada como una espada refinada. No se comparaba con un cabello rosado, suave como los pétalos de la primavera, ojos azules como el cielo y una cara tan amigable que cualquiera puede ver el poco parecido entre el duque y su hija. Y si lo que dice el marqués es cierto y ella en realidad es una hija ilegítima, la pequeña hará lo imposible para no ser echada, pues si quería sobrevivir tenía que colocar al duque a su favor y hacerlo pensar que ella es su verdadera hija, para así evitar una tragedia en el futuro, por lo que la prota, sacando sus conocimientos como lector profesional de novelas románticas, de fantasía, sabía exactamente lo que debía hacer. Luego, una vez frente a la puerta de la oficina del duque, la prota se daba ánimos, pues debía ser valiente como las protagonistas de las novelas románticas que ella tanto leía, así que debía tener fuerzas si quería que su plan de acercarse al duque fuera todo un éxito. Y cuando solo esperaba el pequeño empujón para entrar, se abre la puerta y el sirviente le exclama a la pequeña que el duque estaba esperando que ella pasara, como si él supiera que ella estaba detrás de la puerta. Una vez adentro de la oficina, el duque se mostraba muy informal, y la prota, al verlo, luciendo su mejor cara y haciendo su mejor actuación, exclama que lo extrañaba mientras se acercaba a él, haciendo que los demás presentes que se encontraban allí se quedaran asombrados ante aquella exclamación. Hasta el mismo duque le pareció algo extraño, mientras que la sujetaba como si fuese un llavero. Le decía que él creía que ella no se sentía cómoda, y aunque tenía toda la razón, la prota se excusa con que en verdad se sentía algo extraña, pues no había podido ver a su padre durante mucho tiempo, por lo tanto quería estar con él, pues al fin y al cabo ese era el plan de la pequeña, estar con él incluso si él sabe que ella no es su hija. Así que la prota, si quería asegurar su futuro, debía ser tierna con su padre y así poco a poco ganarse su cariño, y para empezar, tocarle la mejilla al duque como un tierno e inocente acto podía ser un buen comienzo, y con toda la valentía interna lo hace para darse cuenta lo arrepentida que estaba por esa acción, pero lo suave que era la piel de su padre. Pero en eso de repente aparece un mensaje emergente ante los ojos de la prota que decía: se reunió la condición comprobando identidad, contratista de Aptanes confirmado, se activó el atributo prisa y efectivo. Y si ustedes no logran entender, la prota tampoco, pero es el nombre Aptanes que se le hace familiar, y para refrescar la memoria era el ángel que le insistió en reiteradas ocasiones que ella reencarnara, asegurándole una bonita familia y una gran habilidad especial, muy lejos de lo que ella realmente había obtenido. Pero esos mensajes emergentes tal vez era la famosa habilidad de aquel ángel que le había asegurado. Pero la prota, quien estaba muy confundida por todo lo que había ocurrido, había dicho que las mejillas de su padre eran suaves como un bebé, pero todo esto lo dijo mientras hablaba en voz alta, por lo que el duque la escuchó admirado y la sentó en sus piernas mientras que le devolvía el gesto a la prota, pues empezó a jugar con sus tiernas mejillas, siendo una extraña acción para alguien que por lo general se mostraba frío y sin sentimientos. Pero quizás el duque cambió, pero no del todo. Una vez que el duque ordenó terminar la reunión, estuvo todo el día con la prota en brazos, por lo que finalmente la soltó hasta la noche, cuando le ordenó que se fuera a bañar, pero quizás el hecho de estar todo el día con él se debía a la petición que ella le hizo más temprano. Finalmente, cuando la prota estaba sola en su habitación, tenía un aspecto muy importante que resolver, y eso era aquella ventana de notificación que había aparecido y desaparecido repentinamente. Así que la prota, sin saber cómo hacerlo, simplemente volvió a abrir aquel mensaje, pero en esta ocasión decía que había notificaciones que no había consultado, y en resumen era una clase de mensaje donde decía que esta es la habilidad prometida, así que podía invocar una novela de fantasía romántica que leas usando dinero en efectivo. Por lo tanto, podía extraer y usar las habilidades de la heroína de la novela al azar, pero no se podía usar pues actualmente no hay medio de invocación. Pero aún así era una excelente noticia, pues significaba que la prota podía usar otras habilidades para así sobrevivir y ya exageradamente dominar el mundo. Pero cuando todo parecía resuelto, otro mensaje aparece diciendo que no debía ser ingenua, pues no todo sería tan fácil, debía demostrar su valentía perfeccionando sus habilidades, y la condición era obtener un medio de invocación para así ser recompensada con 500 en efectivo, que luego lo podía canjear por alguna habilidad. Así que al fin y al cabo la prota, por más complicado que pudiera sonar, no tenía otra opción que cumplir con la misión.
Pero la prota, ¿de dónde podía sacar un medio de invocación? Pues por lo general eran cosas muy valiosas, como un tesoro, una reliquia o una joya mágica, y eran reliquias transmitidas de generación en generación, en una familia aristócrata, así que el cumplimiento de esta misión dependía del duque de Pyraton, haciéndolo más complicado, pues no es que la prota pueda llegar y pedir la reliquia así nomás, por lo que debía ser un plan para poder conseguirlo. Y ya, a la mañana siguiente, la prota se había despertado y se percata que se había quedado dormida rápidamente y que ni siquiera se había arropado, pero había amanecido cubierta con una manta, y al preguntar a sus sirvientas si fueron ellas las que la cubrieron, estas les dijeron que no, así que alguien más debió de hacerlo. Pero omitiendo aquel misterio, estaba preparada para realizar su misión, así que mientras procede a vestirse, se sorprende de la gran cantidad de joyas que estaban allí, para que ella las luzca, y mientras las sirvientas le exclamaban que ella podía adquirir cosas más valiosas, si así lo deseaba, la prota trataba de lucir lo más inocente posible, así que les pregunta si había una habitación donde están todas esas cosas brillantes, y cómo no se podía esperar menos de un duque tan importante. Este tenía varias, por lo que la pequeña ahora debía visitarlas y encontrar las que tuvieran las reliquias familiares, pero la prota consideraba que no podía ser tan fácil, ya que tal como experimentó en la mansión del marqués, podía ocurrir que la regañen por solo querer acercarse, pues la podían tratar como si fuese una ladrona que tenía intenciones de robar desde el principio, así que la pequeña, afectada por su feo pasado, pregunta de manera muy insegura y miedosa si podía verlos, esperando lo peor, pero se le olvidaba que su mala vida había acabado, pues solo logró que sus sirvientas se conmovieran al verla de esa manera, hasta que una de ellas la abraza y la consuela, pues la prota aún era pequeña y joven y no merecía aquellas calamidades, pero a pesar de que la prota no estaba acostumbrada a tales gestos, aún así se sentía cómoda y segura, pues consideraba que sus sirvientas eran como si tuviera varias hermanas mayores que se preocuparan por ella, pero las fieles y amorosas sirvientas de la prota le ahorraron el trabajo y le dijeron que el mejor lugar para empezar era la habitación del templo. Así que ella, como la descendiente directa del duque, podía acceder en cualquier momento, pero debía pedir permiso al duque si quería sacar algún artículo de ahí, siendo un buen comienzo, pues podría encontrarse allí el medio de invocación que ella tanto necesitaba para la misión. Pero de repente aparece el sirviente del duque, diciéndole a la prota que su padre quería desayunar con ella. Y ya en la mesa, con el desayuno servido, la prota trataba en lo más que podía de mostrarse agradable y cómoda ante la presencia fría e inexpresiva del duque, y tras terminar el plato e ir por el postre, un rico pudín la guardaba, por lo que se lo come rápidamente, haciendo que el duque, quien la miraba de reojo, le entregue el de él para que ella se lo comiera, pero era algo a lo que ella no estaba tan adaptada, pues nunca tuvo un padre que hiciera ese lindo gesto por ella. Una vez que terminaron el desayuno, nuevamente la incomodidad se hacía presente, pero repentinamente el duque agarra a la prota y se la lleva consigo en sus brazos, siendo un gesto que últimamente se había vuelto muy usual por parte de él, pero el hecho de haberla esperado para desayunar era extraño, ya que él salía temprano antes de que la prota despertara, pero ahora ella estaba sentada en las piernas del duque, mientras que este trabajaba, y a pesar de que él siempre lucía una cara inexpresiva, se había tomado muy en serio el estar todo el tiempo junto con su hija, por lo que quiere decir que el plan de supervivencia cada vez más estaba siendo un éxito, por lo que debió aprovechar la oportunidad y pedirle la reliquia familiar y terminar con la misión de una vez por todas, pero era más fácil decirlo que hacerlo, así que consideraba que quizás no era el momento. Pero en eso, el duque ve como algo le perturbaba a su hija, así que le pregunta qué es lo que le está pasando, a lo que la pequeña aprovecha el momento y, recordando que debe decir palabras adecuadas, dice que quería ver algo bonito, pero considerando el hecho de que debía ser más específica, pues decir que quería ver algo bonito podría referirse a muchas cosas, la sirvienta de la prota salva el momento y dice que la pequeña más temprano quería recorrer a las salas del templo, haciendo que la prota se asuste, pues podía existir la posibilidad de que el duque la regañe por querer ver las reliquias familiares, pero lo que en realidad ocurrió es que el duque la lleve a aquella habitación, a pesar de que había una gran cantidad de asuntos pendientes que requerían la atención de él, y mientras que estaba en
en los brazos del duque, la prota solo consideraba que tal vez aquella vida de romance de fantasía no era tan fácil, por lo que debía cuidarse bien las espaldas, pero al menos tenía un padre que parecía un villano, pero en realidad parecía una buena persona. Una vez que llegaron a aquella habitación, había valiosas cosas por todos lados, así que sería un poco difícil saber cuál era el medio de invocación correcto, y tras ver un libro antiguo, de repente sintió como su instinto le decía que era ese libro, lo que ella tanto estaba buscando, y es cuando cae en cuenta, los mensajes emergentes se referían hacia ella como lector, por lo que aquel libro antiguo podía ser lo que ella tanto necesitaba, así que la prota le preguntaba a su padre sobre aquel libro, y este le explica que es un sello que era el tesoro que le pertenecía al primer duque, por lo tanto era un libro muy antiguo y valioso, haciendo que la prota le pida a su padre que le dé el libro para tocarlo, pero este no aceptó, mientras apartaba su cara, para que aquella tierna cara no le hiciera tanto efecto, y no era porque no quería dárselo, era que aquel libro no funciona, pues se creía que era porque no tenía un buen estado de conservación, por lo que la prota, tras no obtener lo que quería y necesitaba, esperaba dar una retirada táctica para luego regresar con un ingenioso plan y apoderarse de aquel libro, pero en eso un mensaje emergente aparece con una misión inesperada, la cual decía: felicitaciones por descubrir el medio de invocación, pero parece que te has encontrado con un problema, así que la nueva misión era persuadir al duque Paeraton para obtener el medio de invocación, y como recompensa obtendrás 5000 de efectivo, pero convencer al duque no era tan fácil, pues él aún no demostraba alguna clase de sentimiento o debilidad, por lo que la prota consideraba que tal vez podía poner su vida en riesgo si llegase a insistir en querer el libro, además de que no sabía cómo hacer para persuadirlo, pero en eso parece que la pobre no tenía otra opción, pues de todas formas su vida estaba en riesgo, ya que si rechazaba o fracasaba la misión podía perder la vida, mientras que en el exterior se mostraba tranquila y serena. Internamente estaba al borde del colapso, pues era su vida la que estaba poniendo como garantía. De repente aparece otro mensaje emergente, donde decía que aceptar la misión como beneficio, las pistas se activan mientras la misión está en progreso, por lo que la prota, tras no tener otra opción que intentar salvar su pellejo, pide la pista. Y esa era en la mejilla del duque, siendo un corazón dibujado en él, por lo que significaba que, si quería obtener el medio de invocación y cumplir con su misión, el duque y específicamente la mejilla de él era la clave para persuadirlo. Y bueno, hasta aquí el video. ¿Qué les pareció la historia? Si veo que el video es bastante apoyado, traeré todo el manga hasta donde va, y les adelanto que está algo largo. Por otro lado, si no o lo quieren leer por su cuenta, lo encuentran en páginas como Yugen Mangas, que ahí es donde lo leo. El nombre es La bebé lleva una fantasía romántica con el dinero. Así que sin más que decir, nos vemos en otro video. Chao.